quiero dar paso a la exposición del maestro Alberto Binder, quien nos va a exponer sobre jurados, litigios y legitimación de la Administración de Justicia. El maestro Binder es quizás uno de los entusiastas más activos en la instalación y en la búsqueda de la instauración del juicio por jurado en Argentina, además de todos los pergaminos que él tiene y que sobra relatar. Así que, profesor Binder, para nosotros es un verdadero placer poder escucharlo a continuación. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por esta invitación y a través tuyo a la Universidad de Talca, que siempre ha organizado jornadas, congresos y actividades donde uno ha podido discutir y pasarla bien. Así que también a las autoridades mi saludo. Es muy agradable estar en un panel junto con Andrés y Nicolás. Ellos dos son ya expresión de la nueva doctrina o dogmática procesal que incorpora de un modo, con un salto de calidad distinto, el problema del jurado. Así que está bien que yo sea acá el que está en el medio del sándwich, digamos, en la posición del medio. Ellos están mucho más especializados, ya lo verán. Y cuando se usa digamos, esta consigna de la mirada del otro lado de los Andes, sepan que estamos del otro lado de los Andes, pero mirando para las montañas, porque esta situación que vive Chile, tan entusiasmante, tan crítica, tan interesante, tan excepcional, también tiene que mostrarnos que esta gran llamado de atención acerca de que había un agotamiento y una crisis institucional fue el resultado de diversos y acumulativos movimientos sociales y no una reacción de las élites. Así que no me imagino cómo se puede estar en un ambiente de desconfianza hacia esa mirada del ciudadano común o del ciudadano también bien informado. Son dos categorías no siempre juntas, cuando están viviendo un momento excepcional de primacía de la mirada del sentido común por sobre las miradas de las élites. Dicho esto, no quisiera porque no quisiera que los oyentes, que ya han adivinado que los tres que estamos acá somos profundos entusiastas del jurado, no lo vamos a disimular, pero vamos a que no vieran esta exposición como que estamos tratando de venderles un producto, sino de mostrarles lo más, digamos, no desapasionadamente, pero con tranquilidad, lo que nosotros estamos percibiendo que el jurado trae de bondad a el conjunto de reformas de la justicia penal en nuestro país. Yo creo, lo dijo Andrés, que la incorporación del jurado es un desarrollo natural de todo el proceso de reforma de la justicia penal en América Latina. No es un tema ahí agregado, sino que el sistema acusatorio lleva naturalmente, por su propia dinámica más profunda, hacia los jurados y hacia una muy fuerte participación de la víctima. Dos elementos, que los dos son muy complejos, pero si ustedes ven que las modalidades continentales europeas, inclusive algunas de las modalidades actuales de las reformas alemanas, o la misma reforma italiana, son reacias a estas dos dimensiones, porque, bueno, el peso de la tradición inquisitorial es muy fuerte en esa tradición. Nosotros, que también tenemos un peso muy fuerte, tenemos que estar advertidos sobre esta deriva natural del sistema acusatorio hacia estos dos temas. Y por otra parte, también me parece importante, y esto ya lo estamos viendo en la Argentina, que cuando uno logra que se incorpore el jurado, o cuando uno trabaja sobre el jurado, está trabajando sobre una institución muy densa. Muchas veces en el proceso de reforma hemos trabajado sobre instituciones que son, si se quiere, más artificiales, más, no sé cómo decirle, es decir, los más producto de organizaciones que tienen que ver muchas veces con este gran impacto de la masividad de la justicia, con
como un conjunto de problemas que tienen que ver con el presente, con la actualidad, con la sociedad moderna. Pero cuando uno trabaja con el jurado, está trabajando con una institución que tiene una densidad histórica, una plasticidad histórica, una esencialidad, es decir, algo así como que forma parte de los órdenes sociales más profundos. Y esto se nota la diferencia que hay, por ejemplo, en instituciones que son absolutamente indispensables, como es la incorporación de las oficinas judiciales y ciertas visiones tecnoadministrativas son indispensables, y cuando uno está trabajando sobre jurados y sus 800 años por lo menos o más de historia. Dicho esto, yo quisiera, así muy brevemente, señalar algunas experiencias o algunas dimensiones que ya se están viendo acá en la Argentina respecto de las tres también características o dimensiones más claras que tienen que ver con la discusión del jurado y conectándolas con algunas discusiones que está dando la teoría política moderna o que ustedes estarán viviendo en Chile. En primer lugar, una es la dimensión política del jurado, de la cual ya Andrés algo habló. La segunda es la visión de la legitimidad en la cual trabaja el jurado, y a la que me voy a referir más, que es la relación jurado-juicio. Desde el punto de vista de la visión del jurado como institución política, hay tres elementos que hoy día, en general, la teoría política está tomando en cuenta y está discutiendo en todo el mundo, y que nos cuesta muchas veces vincularlas con la institución del jurado cuando tiene vínculos directos. En primer lugar, la participación ciudadana no solo es un bien en términos de las tradicionales doctrinas liberales republicanas, sino que hoy día existe una necesidad muy grande, inclusive provocada por el impacto de las nuevas tecnologías de participación, en reducir las brechas de representatividad. Nadie está diciendo que haya sectores digamos, del Estado, la política, o que en términos generales uno tenga que salirse de una democracia representativa. Pero sí todo el mundo está pensando en cómo reducimos las brechas de representatividad a aquello que sea indispensable. Este vínculo en cómo reducimos las brechas de representatividad en el ámbito de la administración de justicia tiene un nombre: jurados. Pues tiene otro nombre, que son querellas sociales institucionales y querellas de las víctimas respecto al Ministerio Público. Son dos nombres de lo mismo. Y entonces hay un punto allí que lo dejo enunciado porque no es el centro de lo que yo quería hablar, pero que tenganlo en cuenta y sería bueno dialogar con los politólogos. El segundo, más importante aún, es la importancia que le damos a la democracia deliberativa o al debate público en la democracia. Y muchas veces no conectamos que la institución del jurado es una de las instituciones que se preocupa de temas graves, donde existe la mayor deliberación posible. Deliberación pública no significa solamente que esto de que el juez su dictum la vamos a entender, sino que estamos juntando un conjunto de personas que son los jurados y son lo que las partes le están poniendo antes en el litigio para que deliberen, donde el modelo de juicio por jurado genera un hecho deliberativo que no tiene nada que ver en términos de calidad, es muy superior al que realizan los propios jueces profesionales. En nuestro país tenemos aquí una crisis enorme y estamos utilizando los jurados para poder tener herramientas para esta discusión. La crisis es que los jueces profesionales descreen de la deliberación. Inclusive en el ámbito de la Corte Suprema tampoco creen en la deliberación. Ya estamos llegando a puntos de irracionalidad donde los tribunales superiores de provincia o muchos tribunales han cambiado la deliberación por el voto acumulativo. Y si tienen, por ejemplo, en un tribunal de 3, tienen ya 2 votos mayoritarios, el tercero ni siquiera vota. En nuestra Corte Suprema, que es un tribunal de 5 personas para debatir los grandes problemas de control de constitucionalidad y de... imagínense ustedes también, si hay 3 de acuerdo, ya muchas veces los otros no votan. O cuando votan, uno se da cuenta que es un voto en paralelo, que no ha tenido ningún tipo de deliberación. Entonces, el jurado nos está sirviendo para poner otra vez en el centro de la discusión el problema de la deliberación. Fíjense esto que decía Andrés, penas altísimas las pueden dictar jueces por votos que no son mayoritarios,
Y cuando al jurado le estamos exigiendo un voto muy importante. El vínculo, valor de la deliberación de las decisiones y el jurado es determinante. Un tercer tema, para hacer vínculos, estoy tratando de hacer vínculos, no hablar de los problemas, digamos, de las dimensiones políticas tradicionales del jurado. El tercer vínculo que la teoría política moderna está poniendo en discusión es el de las magistraturas por azar, al estilo de la antigua Grecia. Es decir, ¿cómo podemos tener una dirigencia institucional y política que no termine siendo una dirigencia que vive, que hace permanentemente de su profesión la actividad política? Algo que en mucho del pensamiento republicano clásico era visto como un mal, digamos, en el sentido esto de, ya decía, que muchas veces he citado de Filangieri cuando decía que ser juzgados por personas cuyo único oficio es juzgar a los demás es algo que resiente a una república. Con otras palabras, pero eso era lo que decía. Entonces, fíjense, vean los seminarios, los estudios que hay sobre cómo volvemos a restablecer la lógica en términos de virtud ciudadana y en términos de evitar las castas que administran el Estado, de la salida del jurado es uno de los pocos, sino el único mecanismo que tenemos probado históricamente para que el ciudadano en la época moderna participe de altas funciones públicas por azar, por el sorteo. Ahí tienen tres elementos que me parece que son importantes. Paso al segundo, que tampoco quiero desarrollar enormemente, que es la legitimidad. Tenemos un gravísimo problema en la construcción de la legitimidad judicial. Ya he dado otras veces alguna ponencia en Chile sobre esto, así que simplemente lo voy a enunciar. La búsqueda de levantar, de mejorar la legitimidad del juez a través de su apego a la Constitución, a través de su apego a procedimientos más transparentes y la publicidad, la búsqueda de legitimidad a través de darle mayores herramientas para que sea un juez sensible al caso. Todas esas cosas que están muy bien, no nos han permitido resolver el problema de la legitimidad de la justicia profesional en la sociedad democrática compleja. Inclusive esta crítica profunda que hace, por ejemplo, Fernando Atria al poder comisarial dentro del Poder Judicial, con corrección, trayendo nuevamente a Montesquieu esta idea que ustedes conocen bien de lo jurisdiccional como poder nulo, para que la ley aparezca. Lo que a veces Atria no dice con toda claridad es que eso en Montesquieu está pensado con una idea paralela, que la administración de justicia, esto es, que la administración de justicia nunca podía ser ejercida por un Senado permanente. Porque entonces, cuando el Senado judicial, el cuerpo judicial no es permanente, aparece la ley mucho más claramente. Muchas veces no estamos pensando cómo la corporación judicial, como corporación profesional, oscurece el valor de la ley en una relación que hay que estudiar, y ustedes tienen bastantes reflexiones en ese sentido en la teoría jurídica chilena. Y hay otro elemento que también se está estudiando claramente, y es que en el contexto de sociedades que se van democratizando cada vez más intensamente, la legitimidad, la autoridad y la confianza, que forman parte central de la legitimidad, no pueden ser entendidas del mismo modo que se entendía la legitimidad de las aristocracias, que es o confianza en la sabiduría, o confianza en que tenían mayores vínculos con Dios o con alguna divinidad, o confianza en que provenían de las familias más antiguas que habían formado la nación y por lo tanto eso las hacía que iban a ser depositarias de la tradición. En las democracias complejas, multitudinarias, la legitimidad tiene que tener sí o sí elementos de cercanía. Ustedes me dirán, ¿los elementos de cercanía de la legitimidad democrática le abren la puerta a los demagogos? Claro, si eso es lo que ha sido el problema central de la legitimidad democrática a lo largo de los últimos 200 años. Pero eso no quiere decir que no tengamos que incorporar autoridad, confianza, cercanía como un componente de la legitimidad judicial
y las corporaciones judiciales y su lenguaje y sus prácticas y sus modos de trabajo no construyen cercanía. El proyecto de una justicia de proximidad, una justicia de rostro humano, una justicia de humanidad, todos los grandes lemas que se vienen trabajando en las últimas décadas, desembocan también en los jurados. Pero voy al último tema que a mí me interesa y que estamos viviendo en la Argentina como algo que los jurados nos dan nuevas ideas o nuevas herramientas. Tenemos un grave problema con el juicio oral. ¿Por qué tenemos un grave problema con el juicio oral? Ha sido el gran tema de toda la reforma de la justicia penal en América Latina en los últimos 20 o 30 años, pero nuestras burocracias judiciales no cuidan al juicio oral, no entienden la profundidad del juicio oral y público, y por algo la fórmula real es juicio oral público y por jurados. ¿Por qué? Porque nuestras corporaciones, nuestras burocracias no le dan la densidad social institucional que tiene el juicio oral como institución de la realidad. Nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo? Que cuando incorporamos los jurados, esto se realza de otra manera. El juicio oral pasa a ser otra cosa. Pasa a ubicarse en el juego institucional, en el lugar que tiene que estar. Esto por varias razones. En primer lugar, tenemos que comprender algo que va en contra de muchas de las críticas elitistas al tema del jurado, y es lo que nosotros conocemos como el principio de la doble racionalización. ¿Qué es la doble racionalización? Bueno, para entender lo que es la doble racionalización, nosotros tenemos que entender que en las sociedades modernas sustentamos, y esto es cada vez más difícil de sustentar, que es el principio de prohibición de la autotutela. El principio de prohibición de la autotutela es un principio de gran envergadura porque significa un proceso de disminución de la violencia estatal y de la violencia social. Pero la disminución de la autotutela, es decir, que los individuos, las comunidades no se defiendan a sí mismos, no es una idea simple. Si aquí estuviera Carrara o Locke o alguno de los pensadores del siglo XVIII nos dirían, claro, pero si la autotutela es un derecho natural. Hoy nos podemos olvidar de la palabra derecho natural, pero no nos olvidemos que derecho natural significaba, más allá de la técnica expresiva, significaba algo de una enorme importancia vinculadas a prácticas humanas muy esenciales que no podían ser distorsionadas así nomás por la sociedad civil. La autotutela necesita que la tutela judicial cumpla con muchos requisitos. De ahí la importancia cada vez más grande de la reflexión a la que nos están empujando las Cortes Interamericanas y el pensamiento de derechos humanos sobre la tutela judicial efectiva. ¿Estamos cumpliendo con eso? No. La doble racionalización forma parte de la prohibición de la autotutela porque el jurado no es la ley de Lynch. El jurado nace como el primer intento, que ya era un intento superador de la ley de Lynch, de las asambleas populares. Pero ahora, esa participación ciudadana, es decir, en el contexto del involucramiento de la comunidad con la defensa de los derechos, que es insisto, una idea tan potente, la sometemos a un procedimiento racional. Fíjense ustedes la complejidad de la selección de jurados, la complejidad del sorteo de jurados, la complejidad del equilibrio que hay en el voir dire. La conformación de un tribunal de jurados es una maquinaria de racionalización potentísima de las fuerzas sociales y de los compromisos sociales en la tutela de los derechos. Y luego de eso, que ya racionaliza cualquier tendencia que haga, que, insisto, no necesariamente hay que verla como fascismo, sino como un movimiento de autodefensa que tiene mucho de componentes naturales o básicos, luego de eso lo sometemos al más complejo y preciosistas de los juicios penales. Con lo cual, el jurado tiene que pasar la racionalización de su conformación como tribunal para luego estar en un juicio de altísimos niveles de racionalización. Eso es lo que llamamos el principio de doble racionalización. En segundo lugar, y esto le da a la maquinaria tribunal de jurados una enorme, imponencia
frente a los otros juicios burocráticos donde pasan desapercibidos y se alejan tan fuertemente de las fuerzas sociales de autodefensa. En segundo lugar, algo que Nicolás viene trabajando mucho y simplemente lo menciono, tenemos gravísimos problemas en el juicio oral con la prueba. No solamente el problema de la correcta valoración de la prueba o la correcta gestión de la prueba en el proceso penal es el gran tema del derecho procesal moderno, sino que todos sabemos que se va a jugar un elemento central en la legitimidad de la justicia alrededor de la verdad del hecho. La verdad del hecho es la piedra de toque de todo el sistema de garantías y el mecanismo de defensa de todos los mecanismos que hemos inventado para proteger al ciudadano. Nuestro juicio oral burocratizado, profesionalizado, ha convertido a este juego de la prueba, en gran medida por el descuido del control de la acusación, del discernimiento de prueba, de la prueba burocratizada, etcétera, etcétera. Hay un gran descuido que gira alrededor del debilitamiento de la etapa intermedia como control probatorio y discernimiento probatorio, etcétera, 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 sino que nuestro juicio oral ha perdido la solemnidad de la proclamación de la verdad del hecho. El veredicto no es un mecanismo chiquitito y simple de funcionamiento de la justicia. Significa un momento solemne de proclamación de la verdad del hecho. Sí, tiene razón el acusador. El hecho ha existido y es responsable. Esto no puede ser que nuestros juicios penales, en un momento donde hay este debate intensísimo acerca de cómo discutimos y cómo preservamos el valor de verdad en las relaciones sociales, nuestros jueces profesionales han convertido al veredicto en un pequeño dispositivo que ni siquiera se proclama solemnemente, porque hemos pasado de las proclamas solemnes en el juicio oral del sistema mixto, que pasó al juicio oral de los códigos de primera generación, a una entrega de copias, a una pérdida total digamos, de simbolismo. Yo recuerdo todavía como Julio Mayer, cuando uno era chico y trabajaba con él, insistía mucho. Y me acuerdo todas las discusiones que hubo acerca de si la sentencia debía, por ejemplo, proclamarse solemnemente en nombre del pueblo o en nombre de la República. Y teníamos seminarios formales o informales debatiendo sobre estas cosas, pero ninguno de nosotros hubiera pensado que todo esto iba a terminar siendo la entrega de una fotocopia, que ya ni siquiera es fotocopia, sino que es el envío de un chat diciendo la sentencia que se hubo. Siempre todos estábamos pensando, y por eso si no esta discusión es una discusión de loco, acerca de la solemnidad de la proclamación. El jurado nos restablece eso y la sociedad necesita eso. Y de la mano, y con esto termino, porque se me está acabando el tiempo, el juicio oral es un juego de simbolismos. Hoy todas las culturas desde hace miles de años han inventado grandes rituales, y por suerte hoy hay un pensamiento que lo destaca desde la sociología, desde la antropología, desde los estudios culturales y también cierto pensamiento jurídico, ha inventado grandes rituales para resolver los conflictos. ¿Ustedes creen, alguien se imagina que el conflicto, el drama que está atrás de un homicidio, donde la persona ha perdido por ahí a su ser querido, la familia, y el otro lado las consecuencias van a ser terribles para otra familia? Esto se puede resolver en pequeños juicios que no tienen ningún valor simbólico. Separemos lo que es show, que nadie quiere, pero hay una espectacularidad del juicio oral que viene desde la tragedia griega. Los trabajos de Anitúa, de Tedesco, que han trabajado sobre esto, lo ponen en contacto permanentemente, ¿no? Es decir, no podemos convertir a los juicios orales en una especie de mecánica incomprensible de, digamos, de actuaciones profesionales cada vez más aburridas cuando estamos resolviendo un drama enorme.
Esto a veces no se entiende, y esta dogmática penal enajenada que tenemos, que cree que racionaliza todo in extremis porque usa teorías extrañas al final del día, cuando en realidad ha servido más bien para desordenar todo el proceso de racionalización en el intermedio. Este juego simbólico es central. ¿Ustedes creen que tiene sentido que discutamos sobre si las características típicas del femicidio están presentes o no? Todo eso, cuando lo que se está queriendo es, en un tema político criminal, en un conflicto social tan grande, que cuando hay una condena de feminicidio tenga la verdadera transmisión simbólica que significa de que no estamos dispuestos a tolerar eso. ¿Cómo podemos seguir hablando de prevención general y tantas palabras genéricas que utilizamos cuando tenemos un descuido de todos los mecanismos reales, sociales, de transmisión de valores, de símbolos, de actos de esa naturaleza? El jurado nos viene a traer eso, la diferencia cultural que hay entre un juicio por jurados en términos de manejo de emociones, de manejo de valores, de expresividad y comunicación social es enorme. Por lo tanto, el juicio por jurado, yo creo que la experiencia argentina, donde nos empezaba a desesperar esta degradación del juicio oral por la actividad rutinaria de tanto juez profesional que deja todo esto, que empuja hacia los procedimientos abreviados, que hace que la sociedad no termine de entender qué es lo que está sucediendo en el juicio penal y al mismo tiempo tenga una experiencia tan negativa de los efectos que tiene la sana y correcta e importantísima prohibición de la autotutela. El jurado nos lo vuelve a escena. No deja de ser de una sabiduría enorme, y ojalá esto sirva para la discusión constitucional en Chile, cuando hoy más bien lo que estamos trabajando es que en todos los casos de crímenes, el juicio oral tiene que ser un juicio oral con mucha significación. En vez de hacer todo este derecho penal administrativizado, digamos, que tenemos, los crímenes, y elijamos cuáles son los 10 o 15 grandes crímenes que la sociedad necesita tener claridad, necesitamos un juicio oral de otras características. Y ese juicio oral de otras características, con esta densidad social, la historia, no estamos inventando nada, nos lo da el juicio oral público, adversarial, con litigio, teniendo claro que la carga de la prueba la tiene el acusador, y con jurados. Bueno, muchas gracias. Nuestro sistema es transicional, como dice Andrés, y todavía no podemos decir que se haya estabilizado las normas. A mí me parece que si vamos a un tema de fondo, tenemos que tener dos dinámicas. La dinámica que gira alrededor de crímenes y la dinámica que gira alrededor de delitos. La de delitos tiene como eje, pivota alrededor del proceso composicional, las soluciones reparatorias o cuasi reparatorias, suspensiones condicionales, penas bajas. Los crímenes giran alrededor del juicio oral y por jurados. En América Latina habíamos esta tradición, que si bien existió, se fue perdiendo. Es algo que viene muy fuertemente de la legislación francesa. Alemania lo sigue teniendo, como se llama, Paraguay lo tienen ahora, pero dejó de tener importancia en la dogmática penal por esta idea unificada de lo ilícito o lo injusto, y porque se dejó de pensar que básicamente eran categorías que tenían impactos procesales. Así que esto ha sido parte del desorden que tenemos hoy en la legislación penal. Así que a mí me parece que lo que tenemos que empezar es un proceso de reordenamiento de nuestras visiones de toda la legislación penal, que no tiene que ver con una especie de sistematicidad de los códigos, con el principio de recodificación. Esa es una visión muy formal, a la que a veces empuja lecturas, creo yo, no del todo profundas de Ferraioli, sino que el eje ordenador es delitos, crímenes. Y crimen es algo más que
fijar penas muy altas. Lo que pasa es que estamos poniendo penas muy altas para delitos que deberían girar por otro lado. Así que en el estado actual del desorden de nuestra legislación penal, que es un desorden político, criminal y conceptual, la fórmula esta de la cantidad de pena me parece como muy práctica, pero vamos a ir, me parece, tenemos que ir lentamente hacia otros modelos. Córdoba está abandonando el modelo escabinado. La propia Corte cordobesa, sin modificar la ley, en Córdoba el modelo es así, son 8 jurados populares que deliberan con 2 de los 3 jueces del tribunal. Y si hay un empate, el tercero se suma a la deliberación y desempata el tercero. Bien, ¿qué fue lo que sucedió en estos 10, ya 15, desde el 2004, que Córdoba está 16 años con este sistema? La Corte hace 3 años, anticipándose en un año al fallo de la Corte Interamericana. Todo esto lo hizo porque la Constitución de Córdoba dice las resoluciones judiciales serán fundadas. Por eso solo, cosa que tienen todas nuestras constituciones locales, y sin embargo no nos impide tener un jurado clásico. Pero bueno, dicho sea de paso esto, lo cierto es que la Corte cordobesa decidió que los 2 jueces técnicos abandonen el recinto de deliberación y que los jurados deliberen solos. Y les dijo, ustedes además tienen que instruir al jurado sobre la ley y tienen que hacer una audiencia de voir dire para seleccionar el jurado. Prácticamente Córdoba está dando pasos directos hacia el modelo clásico de jurado que se impuso en todo el país. Y la razón por la cual lo hizo fue, con esto, bueno, no quiero herir ninguna susceptibilidad en Córdoba en particular, pero pasó así. El sistema escabinado permite la coexistencia de un modelo de juicio y de proceso tremendamente burocrático y escrito. Es así. Y segundo, se da lo que pasa en Europa. Europa no pudo nunca asimilar el ideal del common law inglés. Nunca pudo. Lo quisieron hacer. Algunos todavía lo mantienen, como los belgas un poquito, los rusos, la República de Georgia, pero el resto, como bien has dicho, son modelos escabinados, pero porque son modelos tutelados por el Estado. Ponemos ahí a 2 vigilantes para que vigilen lo que están haciendo los ciudadanos porque no confiamos en los ciudadanos. En el fondo es esto. Es un veredicto tutelado, vigilado, etc. Cuando los propios, la Corte en Córdoba hizo esto, pero no porque se les ocurrió, sino porque muchos jueces cordobeses extraordinarios, al 4.º juicio por jurado se dieron cuenta que no tenemos nada que hacer acá, dejémoslo que deliberen solo. Esta es gente totalmente coherente, estás diciendo las mismas cosas que opino yo. Y se empezaron a ir y los dejaron contra la ley deliberando solo, y nunca más volvieron a hacer eso. Y la Corte toma esa experiencia parcial y la establece así. Yo creo que además, bueno, y después se dieron situaciones desagradables, donde algunos jueces muy autoritariamente le impusieron ¿qué es lo que pasa? Le impusieron su autoridad a los jurados y los criticaban porque, por ejemplo, los jurados querían absolver y decían, pero ¿cómo van a absolver? No se dan cuenta que es culpable este tipo. Los jurados después se fueron a quejar a la oficina judicial. No una vez, varias veces. Y allí la Corte de Córdoba tomó una determinación. Entonces, y además, entonces, a nadie se le ocurriría poner funcionarios estatales en el jury room, así le decimos nosotros. ¿Por qué? Porque ese es el máxima expresión de democracia popular y que la decisión la tome dentro de un sistema de jurados que no nos alcance esta charla para decir la increíble cantidad de controles que tienen. Dijimos algunos, como la unanimidad, el número de 12, las instrucciones, la selección, pero hay muchos más. Entonces, un sistema que es casi como un reloj cucú de relojería, de sofisticación en cada una de sus partes, no necesita una más, como es la de ir a poner al Estado dentro de la sala de deliberación. El pueblo es soberano, no necesita vigilancia ni tutelaje. El modelo escabinado, esto no se suele decir, debilita al juez profesional. ¿Y por qué lo debilita al juez profesional? Fíjense y reflexionen sobre la posición del juez profesional en el juicio por jurados. Es una posición de mucho poder. El juez profesional no pasa desapercibido en el juicio por jurados, esto ya lo dijo Andrés.
sino que va a tener un poder muy importante y una función social muy importante como custodio del fair trade, con mucho poder durante el desarrollo del litigio, y luego va a tener un poder también muy comprensialmente, que es que habilitado por el pueblo, interpreta la ley y toma la decisión. Estas dos posiciones, que son dos posiciones claves en el desarrollo de un verdadero juez profesional, quedan debilitadas si vos al juez profesional lo mezclás con los jurados, donde no se sabe, como dice Nicolás, en qué juego está jugando. Entonces, yo también me sumo, no se vayan a un modelo escabinado, no es una escala intermedia, es un desvío, es un mal desvío.